Amigas y amigos, bienvenidos. Yo soy Andrés, su host. Acompáñenme a descubrir el mundo de nuestros invitados. Bueno, hoy nos acompaña Angélica Flechas. Ella es la fundadora y directora general de Aptica, una compañía que se dedica a diseño de servicios. ¿Diseño de qué? ¿Servicios legales vendría siendo eso? Sí, servicios legales. Colombiana de nacimiento, abogada de profesión, me imagino que diseñadora de vocación. También diseñadora de profesión. Sí. Ajá. Pero me imagino que esa es tu pasión principal. Sí. Pero llegaremos a eso un poco más adelante. Bienvenida al programa. Esperemos que podamos tener una conversación sobre tu experiencia en el mundo empresarial. Angélica, quería empezar, digamos, por el principio. Y estaba mirando, digamos, tu historial y hay un cambio en tu vida muy repentina de abogada a diseñadora. Y digamos que nos estabas contando que que eres diseñadora de profesión. Pero la pregunta es, ¿por qué decides hacer ese paso, ese doble programa que en Colombia es tan común? Bien, pues mira, yo primero estudié Derecho porque conocía la carrera de cerca. Entonces mis papás son abogados, ambos trabajaron en el sector público toda su vida. Y para mí nunca fue como un secreto que yo iba a ser abogada. O sea, yo desde chiquita sentía que abogaba por todo el mundo y me metía a mis papás en todos los problemas que podía. Se la pasaba en el colegio resolviendo que Angélica hizo, que Angélica dijo, que Angélica casó una pena ajena, que Angélica... Y en una de esas incluso mi papá tuvo que llevar la Constitución de Colombia para argumentar por qué yo estaba bien y estaba abogando por el derecho a la igualdad del artículo 13 de la Constitución. Entonces, para mí era súper claro que yo iba a ser abogada. Terminé el colegio, de una pues apliqué a varias universidades y pues al final me decidí por los Andes y de una entré a estudiar Derecho, o sea, sin pensarlo. Pero yo siempre había tenido como una inclinación por el tema estético, de pronto por un tema un poquito de moda, pero también era bien crafty, entonces tocaba hacer un regalo. Yo no iba y lo compraba, sino que lo construía. Entonces, en algún momento metí un par de clases de diseño, pero más como un hobby, como, ay, vamos a coser, ¿sabes? Y hubo una clase ya más adelante, que de hecho que es de Derecho, y es con un profesor que se llama Gustavo Quintero. Y el profesor era de licitaciones públicas, ¿sí? Contratación estatal, pues. Y entonces él, me acuerdo que nos puso un ejercicio a todos para diseñar un juego con el fin de que nos aprendiéramos la ley 80, que es la ley de licitaciones públicas. Y pues a todo el mundo le pareció rarísimo el ejercicio. Ya estábamos grandes, además estábamos ya en séptimo semestre. Y a mí me pareció lo máximo. O sea, para mí fue así como, no lo puedo creer que voy a hacer esto. Entonces, reuní a mi grupo de trabajo y les dije, bueno, repartámonos los artículos, usted de tal a tal, usted de tal a tal, y tranquilos, yo me encargo de diseñar el juego. Y todos, de verdad, ellos sí no se preocupen, yo el fin de semana me encargo de esto. Y entonces, ¿qué hice? Me fui para mi casa y abrí el closet donde uno tiene guardados los juegos de mesa, ¿sabes? Como el parqués y el naipe y bueno. Y encontré uno que se llama Clue, que es este juego donde uno está buscando al asesino. Y en mi cabeza yo hice como un match y dije, bueno, así como en este juego buscamos al asesino, en el mío vamos a buscar al corrupto, que es el que no cumple la ley. Y me inventé unos arquetipos que ahora para mí desde el mundo del diseño son súper claros, ¿no? Entonces me inventé el que conoce tanto la ley que se la puede saltar, el que no la conoce y por eso pues la incumple, o el que tiene la plata para pagarle a un abogado para después resolver sus chicharrones. Y al final hice una maqueta gigante llena de acerrín, un montón de materiales que hoy en día yo miro hacia atrás y digo, qué maqueta tan espantosa, pero seguí derecho todo el fin de semana. Y llegué al salón el lunes y me acuerdo que yo llevaba a todo el mundo a mostrarle mi maqueta, o sea, a todas mis amigas, ya todas en consultorio jurídico y yo, miren, yo hice esta maqueta. Y llegué al salón con la maqueta gigante y al final el profesor me dice como, bueno, dos cosas. La primera es si me puedo llevar el juego corrupto, porque le puse corrupto, a mi casa para que mis hijos entiendan qué es lo que yo hago. Y yo, obvio, tenga su juego. Y lo segundo es, usted cuando le va a contar a sus papás que usted no quiere ser abogada. Y de hecho, en ese momento mi papá era magistrado de una alta corte y este señor, profesor, también. Entonces eran compañeros, pues. Entonces él me dijo, ¿le cuento a usted o le cuento yo a su papá?
Entonces, esa misma noche llegué a mi casa y le dije a mis papás que yo pues quería ser diseñadora. Y yo ya estaba en séptimo, entonces ya era grande y era una decisión muy, muy difícil, ¿sabes? Además que yo no fui pues una abogada estudiante pues básica, a mí me gustaba mucho el derecho y era monitora de clases que la gente odiaba. O sea, yo amaba el derecho procesal, por ejemplo, que nadie decía, uy, qué rico el procesal, ¿sabes? La gente ama el sustancial. No, el procesal no estaba dentro de mis clases Yo favoritas. sé. Entonces, fue muy, muy chévere como descubrir que uno puede ser muy bueno en algo, pero no por eso es el objetivo de tu vida o la pasión de tu vida. Y esa clase a mí me detonó un mundo distinto en realidad. Bueno, pero devolvámonos un segundo. Ajá. La influencia de tus papás. Sí. Y ese momento crítico de llegas a la casa y ¿qué le dices a tu papá? No, pues le digo que yo quiero ser diseñadora. ¿Y él qué? No escuché bien, Angélica. Y yo, papá, es que yo quiero hacer un doble programa con diseño. Y en ese momento mis papás, yo creo que entre los dos hablaban como mal de mí, como Angélica está muy perdida en el mundo, o sea, ignorémosla, se le va a pasar. Pero ya en un momento me senté seria con mi mamá y le dije, es que esto no es un juego, mamá, no te tengo cómo explicar, pero yo tengo como un llamado divino de que tengo que hacer este doble programa. Y honestamente mi papá no fue tan como supportive, como que no estaba muy como, uy, sí, vamos a hacerlo. Fue como, ok, lo que sea. En cambio mi mamá como que sí la vi más convencida, como, bueno, pues si eso es lo que quieres, vamos a hacer que pase. Después pasó una cosa en mi vida personal y es que mis papás se separaron. Entonces, eso hizo que yo me quedara con mi mamá y digamos como que este negativismo inicial de mi papá no contaminara mi decisión. Y mi mamá estuvo ahí para mí mucho, entonces de hecho, yo siempre que puedo, en las presentaciones, en las charlas que dicto en los talleres, yo pongo una foto de mi mamá gigante en una diapositiva y le pido a la gente que la aplauda. Es muy raro, pero siempre les digo que si no fuera por ella, yo no estaría acá, ellos no estarían acá, no habría un contenido. Porque uno a veces como que le cuesta agradecer a las personas que determinaron tu camino. Y en mi caso, más allá de que mi mamá sea mi mamá, que para todo el mundo la mamá determina su camino, mi mamá creyó en mí cuando yo estaba muy perdida en su momento. Y pagar una doble carrera en una universidad como los Andes, pues no es fácil. Y aún así ella dijo, bueno, vamos a buscar la forma y yo voy a invertir en este sueño tuyo, pues. Y mira, no hay un día en que yo no agradezca haber tenido ese soporte de ella. Ya después mi papá se subió al bus y después me puso unos determinantes y me dijo, bueno, yo le ayudo con esto, pero tiene que hacer una especialización en Derecho porque usted no se puede quedar solo con el pregrado. Entonces aquí donde me ven tengo una especialización en Derecho Comercial. Entonces mientras terminaba diseño, me especialicé en Derecho Comercial, pero mira cómo es la vida. Si yo no me hubiera especializado en Derecho Comercial, no tendría un posgrado y no podría dictar clase. Entonces dicto clase de creatividad en la Facultad de Administración gracias a que tengo un posgrado en Derecho Comercial. Bueno, de algo te sirvió el posgrado. Sí. Uh-huh. Es importante resaltar ahí o rescatar algo, tener a alguien que cree en uno más de lo que uno cree en uno mismo en ese momento es crítico. Sí. Porque yo me imagino que en ese momento lágrimas debieron haber corrido por tu cara, sí, de dudas, de miedos, de qué estoy haciendo, o sea, porque era un cambio de dirección opuesta. De vida, sí. Y te digo, yo soy una persona muy orgullosa y muy competitiva. Y cuando yo ya estaba terminando derecho, yo ya me estaba como proyectando a qué firma de abogados iba a entrar. Yo amaba el derecho privado y comercial y corporativo. Y yo miraba estas super firmas, Prieto, Gómez, Brigart, y decía, bueno, ¿en cuál de estas voy a entrar? Y todas mis amigas también, pilísimas todas. Y después cuando empiezo el doble, ya todas se gradúan, entran a estas super firmas y yo pues me sentía como una loser, entre comillas, porque pues estaba muy perdida, ¿no? Entonces estaba apostándole a este nuevo sueño sin saber exactamente a dónde me iba a llevar. Mis amigas, amiguísimas, todas exitosísimas, empezando en sus super trabajos. Y no te digo que yo a veces dudaba mucho de la decisión que había tomado. Además que diseño en los Andes es un diseño diferente al tradicional. Antes, diseño en los Andes era diseño industrial. Entonces la gente hacía objetos. ¿Qué pasó? Que la universidad se dio cuenta que la gente se graduaba y no necesariamente conseguía trabajo como diseñador industrial, sino conseguía trabajo como comunicador o relacionista público o terminaba trabajando en agencias de publicidad.
Entonces, en realidad son pocas las historias como la de esta otra emprendedora que tienes, que también es diseñadora de los Andes. Pero en realidad, siento que yo fui muy afortunada y yo no sé si tú crees en el destino, pero mientras yo estudiaba Derecho, hubo este cambio de pensum, donde diseño dijo, no voy a seguir graduando diseñadores industriales, voy a cambiar mi programa. Hizo un benchmarking, vio qué estaba pasando en Domus, en Italia, en Nueva York, en Parsons, en Delft, en Holanda, y estando allá dijo, hay que cambiar el pensum, el diseñador ya no gira en torno al objeto, gira en torno a la experiencia del usuario, gira en torno a la estrategia. El objeto podría ser parte de la estrategia, podría ser parte de la experiencia, pero no es el fin, sino es el medio para. Y mientras todo eso pasó, yo estudiaba Derecho. Entonces, cuando yo empecé el doble, ya incluso iba avanzadita la primera generación del nuevo pensum, entonces no me tocó tampoco como la experimentación del pensum, sino me tocó ya algo un poquito más estructurado. Y yo me acuerdo, el último semestre, no, el primer semestre en el que yo ya era la única de mi grupo de amigas que estaba en la universidad, o sea, ya todas se habían graduado. Y me acuerdo que llamé a una muy amiga mía que se llama Diana Ávila, le decimos Dini, y le dije, Dini, hoy es mi primer día donde ninguna de ustedes está acá y yo estoy empezando una carrera. Y ella, no, yo estoy súper orgullosa de ti, dale, eres una dura. Y yo decía, obvio, ella es mi amiga, me va a decir todo esto, pero yo creo que en el fondo de su corazón piensa, eres una hippie loca, ¿qué haces con tu vida? Pero hoy en día seguimos siendo muy cercanas y es así súper cheerleader de todo lo que hago. Entonces sí, tener gente en tu camino que te apoya, que cree en tu sueño es fundamental. Sí, porque además estudiar una segunda carrera no es una tarea fácil y uno se desmotiva en muchos... Es muy fácil, sí. En muchos momentos. Sí, es verdad. Sobre todo que uno como ser humano tiende a compararse, entonces, no sé, mis amigos compraron carro o se pueden ir de vacaciones y tú qué vas a hacer, no, voy a ver diseño de servicios 1. Te creo que es un momento importante, digamos, para tener apoyo. Y el destino, creo en él o no creo en él, no sé. Pero digamos que soy partidario de las coincidencias de la vida y que a veces uno llega, digamos, accidentalmente a lo que nos trajo hoy acá. Pero en ese aspecto del destino ya, cuando dejas tu sueño, digamos, de ser abogada corporativa de uno de estos grandes estudios, ¿cómo empiezas tú, digamos, a redireccionar tu vida? Porque pues intelectualmente ya no me queda duda, o sea, abogada, con especialización en derecho comercial y diseñadora. Capacidades intelectuales están, pero la incertidumbre de, bueno, ¿y qué voy a hacer en ese momento? ¿En qué momento empiezas a abordarlo y cómo en ese momento como de inseguridad empiezas a encontrar? O sea, ¿qué hiciste? ¿Con quién hablaste? ¿Lloraste? ¿Peleaste? ¿Gritaste? ¿Saltaste? No sé. Ese proceso de encontrar, digamos, lo que haces hoy, ¿en qué momento empieza? Porque me imagino que empieza ya hacia el final, digamos, de cuando estás estudiando diseño. Sí, pues mira, hubo profesores que se me cruzaron en el camino que fueron muy importantes en diseño. Hubo un profesor que se llama David de los Reyes que me dijo una frase muy poderosa que todavía recuerdo con mucho cariño. En un hueco, en un break pues que había entre clases, yo estaba muy frustrada porque estaba preocupada. Yo estaba en quinto semestre de diseño y decía, Dios mío, ¿será que hice lo que era? ¿Será que está bien? Pasan los años, no estoy generando experiencia en el mundo del derecho y de pronto eso me va a generar un problema después, pero no importa, tú sigue con diseño. Entonces era como esta encrucijada interna y un día yo estaba muy triste y sí, estaba como llorando ahí sentada en un cafecito y de repente él me pregunta, ¿qué es lo que le pasa? Entonces le dije como, no, estoy preocupada, no sé qué estoy haciendo con mi vida. Y el tipo me dijo lo siguiente, uno no es lo que estudia, sino lo que hace con lo que aprendió. Entonces, mi título podría ser ingeniero aeroespacial o experta en frutas de la vida, lo que sea, pero esos son solamente conocimientos que uno tiene, ya está como en tu capacidad de decir, bueno, ¿qué voy a hacer con esto que aprendí? Y lo potencio. Ahora, otra persona que también se me atraviesa, clave, muy clave, se llama Natalia Gudelo. La historia con ella es muy linda porque como yo venía de Derecho, y en Derecho pues uno es muy disciplinado, ¿sí? Y lee todos los días y hace resumen y bueno, al menos ese era mi estilo, que yo era súper nerd. Pues yo llegué a ese año diciendo, no, pues voy a ser la estudiante estrella, o sea, les voy a dar vueltas a todos.
obviamente el derecho te da a ti una capacidad argumentativa increíble, o sea, la capacidad de comunicación que me da el derecho a mí es la que hoy en día me permite vender. Estoy segura que yo soy la comercial que soy porque soy abogada, ¿sí? Ahora tengo un producto increíble que me lo dio el diseño, pero es la unión de las dos lo que me hace ser el profesional que soy hoy en día y el empresario que soy hoy en día. Pero el caso de Natalia es interesante porque yo llegué creyendo que me las sabía todas y Natalia pues a veces no me ponía 5 en la nota, sino me decía, no, Angélica, tu trabajo está para un 3.5. Y yo ¿vas a sacar un 3.5 en diseño? Entonces ella me dice que yo era una berrinchosa y que me creía pues así la más sobrada del mundo. Y me enseñó tantas cosas como de humildad, como de la centricidad en las personas. O sea, al final, ¿qué diseño estudié? Diseño centrado en las personas, donde cualquier servicio, cualquier producto, cualquier experiencia que diseñas debe centrarse en ese usuario final que lo va a usar. Y entonces aprendí con ella esas herramientas de investigación cualitativa, cómo ir a campo, la sensibilidad, la capacidad de conectar información, de analizar. Nuevamente el derecho te entrena a ti para hacer esos análisis, pero pues el diseño me enseñó qué tenía que analizar. Entonces fue muy bonito ese proceso. Y una cosa que para mí fue espectacular y es mi proyecto de grado. Yo, cuando hice derecho, a pesar de que yo tenía una influencia muy corporativa y quería ser abogada de derecho privado, cuando yo ya estaba haciendo el proyecto de grado de derecho, yo ya estaba estudiando diseño. Entonces ya tenía como la sensibilidad del diseñador y la historia es la siguiente. Un día yo estaba subiendo a clase muy arriba porque diseño queda en la loma pues más alta de la universidad. En la montaña, para los que no saben de qué está hablando Angélica, la universidad queda básicamente en la base de una montaña y entonces uno empieza, digamos, en la parte más plana y puede subir hasta la parte del gimnasio, que es como lo más lejos. Pero entonces cada día es un ejercicio solo llegar hasta las clases, por lo menos en diseño en esa época. Y en esa época yo tenía como una vida muy bipolar, porque a mí me tocaba ver todavía como algunas clases de derecho, como digamos la que tienes que practicar al final, pucha, se me olvidó. ¿Consultorio jurídico? Eso, consultorio jurídico, que queda muy abajo, y después tenía que subir corriendo, quitarme mis tacones de haber ido a audiencia y subir corriendo al taller de diseño. O sea, de verdad yo era bipolar. Y entonces, en una de esas subidas, veo una niña con muletas cargando una maqueta. Y no me preguntes cómo lo hacía. Y en esa época no había tantos ascensores ni tantos como rutas accesibles. Entonces yo la vi y de pura zapa le pregunté que para dónde iba. Me dijo, no, es que tengo clase de arquitectura 1, como lo dices tú, y no voy muy tarde. Y yo, pues, obvio que vas muy tarde porque vas coja. Entonces, pues, ven, te ayudo. Y entonces, nuevamente, sea mi corazón de abogada de causas ajenas, entonces cogí la maqueta, me decía, no me van a dejar entrar. Entonces, ahí el abogado que hay en mí decía, no, pero es que tú tienes ahorita una condición particular y tienen que hacerte un trato diferenciado, entonces, tranquila, todo va a estar bien, el profesor tiene que dejarte entrar. Bueno, los abogados somos así súper canzones y creemos que dominamos los conceptos al derecho y al revés. El caso es que fuimos hasta el salón y tocamos la puerta y fui su abogada. Yo, por favor, déjala entrar. Ella venía y yo no sé ni siquiera ella cómo me hizo caso y me dejó abogar por ella. Pero lo curioso es que la profesora no la dejó entrar. Entonces fuimos como a decanatura de estudiantes y la niña esta coja me persiguió por toda la universidad y yo dije, aquí hay una oportunidad increíble y hay una profesora de derecho que se llama Renata Maya. Y yo, Renata, tengo una idea. Quiero que mi tesis de grado sea si la universidad es apta o no para personas en condición de discapacidad. Nada que ver con derecho privado. O sea, era analizar el derecho a la igualdad, el derecho a la educación y mirar si la universidad era apta o no. Entonces Renata me dijo, listo, de una, hagámoslo, yo te la dirijo. Y escogí el último edificio construido de la universidad, que era el Mario La Serna. Un edificio, digamos, moderno, por decirlo así, en su momento. Y literalmente cogí la norma y empecé a comparar si era apto o no para personas en condición de discapacidad física por movilidad. Punto. Pues la conclusión en su momento era que no necesariamente todos los espacios eran accesibles y hasta ahí llegó. O sea, en derecho la tesis fue como, no, hay unos derechos que podrían verse vulnerados, mire a ver qué hace universidad. Y hasta ahí llegó. Cuando yo terminé diseño, me tocó hacer mi proyecto de grado. Y yo dije, voy a retomar mi proyecto de grado de derecho y voy a resolver el problema jurídico con diseño de servicios. Ahora, ¿qué es diseño de servicios? Es una disciplina que entiende la experiencia por la que pasa el usuario de principio a fin cuando accede a un servicio. Lo entiende como una historia que está compuesta de momentos y que se materializa por medio de puntos de contacto. ¿Qué son los puntos de contacto? Las personas, los objetos, los canales y los procesos. Y cuando
un estudiante necesita acceder al horario e ingresa al sistema, ese es un canal. Y cuando tiene que llegar al salón, ese es un espacio, es un objeto, es un elemento tangible, o sea que todo eso es servicio. Entonces yo dije, lo puedo resolver. Y al final, Natalia Gudelo, que es esta profesora que me encuentro en diseño, me dirige mi proyecto de grado y diseñamos 9 servicios para personas en condición de discapacidad en la Universidad de los Andes. Y para eso, nuevamente el destino, se me cruza en el camino un estudiante que se llama Juan Vélez, que estaba estudiando Derecho. Estaba en primer semestre de Derecho cuando yo empecé a hacer mi tesis de grado de diseño. Y yo le pedí que fuera mi estudiante usuario del servicio porque Juan tenía una condición física que le impedía movilizarse con facilidad. Se le andaba con una silla de ruedas eléctrica y él fue mi usuario de todo el servicio. Con él yo iba a clase, con él íbamos a la biblioteca, con él íbamos a comer. O sea, yo viví la experiencia universitaria de Juan, de una persona en condición de discapacidad. Y retomé todos los hallazgos jurídicos, pero no los resolví con derecho, sino los resolví con diseño. Entonces, por ejemplo, uno de los servicios que salió de ahí se llama horario accesible. Entonces, los estudiantes que están en condición de discapacidad, cuando están aplicando a la universidad, como cualquier estudiante, tienen que llenar un formulario online, ¿verdad? Y hay una pregunta que es si está o no en condición de discapacidad. En su momento, pues Juan puso que sí, pero nunca lo contactaron para hacer algo con esa información. Entonces él me decía, yo tuve mucho miedo de que por eso no me aceptaran. Normal, si es una persona que ha tenido que someterse a este tipo de situaciones durante toda su vida. Al final lo aceptaron, él muy feliz. La mamá le dice, Juan, muy chévere, pero tenemos que ir a recorrer la universidad porque toca ver usted por dónde va a andar. Y de hecho, cuando llegamos a la Facultad de Derecho, en su momento, no me acuerdo quién estaba a cargo, le dijo, no, pues, ¿qué quieres que te muestre? No, pues quiero saber cuáles son las rutas de accesibilidad. Entonces, si tú ves, él quería saber por dónde andar. Y en ese momento la persona no sabía la respuesta porque nunca se había enfrentado a un usuario que había llegado a esto. Entonces, una de las cosas que diseñamos es que sí o sí, cuando una persona pone que sí está en condición de discapacidad, se le contacta después, se le presentan los servicios, unos que yo diseñé y seguramente la universidad siguió haciendo cosas. Y el servicio para mí más importante es que cuando Juan, por ejemplo, tenía que meter horario, él metía horario antes que el resto de la población. Ahí estamos ante una acción afirmativa, que es una aproximación jurídica, por decirlo así. Pero es un servicio, ¿sí? Entonces, Juan dice qué clases quiere ver y cuando registro va a asignar salones, se asegura que el salón de la clase que Juan escogió sea accesible. En ese sentido, yo no muevo un ladrillo, sino muevo el sistema, muevo el proceso para que Juan pueda acceder a clase. Y hace un año, Juan me escribe un mensaje por WhatsApp y me dice, Angélica, hoy logramos algo muy importante. Y yo, ¿qué? Me dijo, me gradué de Derecho. Y sin los servicios que diseñamos juntos, eso no hubiera pasado. Entonces, para mí, Juan es el resultado de haber estudiado Derecho, de haber estudiado diseño y de haber diseñado servicios para personas en condición de discapacidad. Y hay un elemento muy humano de esa historia, ¿no? De quitarle los obstáculos a alguien, digamos que en su vida, me imagino que y en Bogotá se habrá enfrentado a N millones de problemas, digamos, de accesibilidad. Y me imagino que ahí empezaste a identificar, ok, esto de pronto es por acá. Es por acá. Sí, entonces yo dije, como yo quería resolver ese problema jurídico, pues encontré esta corriente de diseño de servicios para hacerlo. Natalia Gudelo era la profesora que dominaba el tema, por eso ella fue mi directora del proyecto de grado. Y en ese proceso ella me dice, oye, tú tienes madera para esto, tienes una cabeza estructurada, chévere, ¿por qué no trabajas conmigo en un proyecto de investigación? Entonces yo, mientras hacía la tesis, trabajé con ella en investigación con otra estudiante que se llama Lina Antolines y las tres escribimos un paper sobre diseño de servicios en Colombia. Y pues nada, yo era una estudiante, entonces yo no pensé que eso se fuera a proyectar, nada. Y lo mandamos a un par de concursos y de repente nos llaman de Finlandia. Es un país que uno dice, voy a ir a Finlandia, no, o sea, no estaba como en mi lista, ¿sabes? Y me dice, obvio, no, y ahora es la meca del diseño de servicios, pero en mi cabeza no era como algo que yo tuviera cerca. Y de hecho, nos dicen que les encantó lo que escribimos, que por qué no vamos a Finlandia a presentar el paper en un congreso de diseño de servicios. Y la gente que iba a ir a ese congreso era la gente que habíamos citado en nuestro paper. Entonces era como, no sé, o sea, como esto está muy chévere. Entonces nuevamente, papás, pasó esto, Entonces mis papás, bueno, la niña algo está haciendo bien, mandémosla para Finlandia. Obviamente nos financiaban como el ticket o alguna cosa así, pero igual había otros costos asociados. Como yo seguía siendo un ser mantenido, entonces era papá todavía, ayuda. Y nos fuimos para Finlandia a las 3.
gran experiencia. Una pregunta, ¿tu papá todavía te apoyaba a regañadientes ahí? Yo creo que sí, un poquito. Ahora es el más fan, o sea, él se la pasa en redes y me manda fotos de mí misma que yo subo. Es como, mira esta foto. Y yo, sí, papá, yo la subí. Pero él así como que es súper fan. Pero sí, en su momento todavía él seguía muy dudoso de lo que yo estaba haciendo. Además, ponle, o sea, él es abogado, siempre trabajó en el sector público, siempre ha tenido como un salario, ingreso mensual. Entonces, para él, todo este mundo como de las artes o el mundo del diseño era muy lejano a él. Entonces, ¿cuál es el miedo más grande de un papá? Que tu hijo se muera de hambre, ¿no? Entonces, en su caso, yo creo que él pensaba, pues lo tiene todo para mantenerse como abogada, porque está desperdiciando su tiempo así. Pero mira que aún así, a pesar de ese miedo, ahí estaba, él y ella, cada uno a su manera, tratando de soportar esto. Y yo no tengo hijos, pero supongo que debe ser como una dicotomía muy grande, ¿no? Como apoyo esto, pero creo que es una pésima idea. Yo creo que tuvo que hacer un esfuerzo muy grande para ellos. Y yo sé que mi papá algunas me lo ha confesado, como yo a veces dormía con miedo de pensar que tú estabas echando tu vida a perder, ¿sí? Pero bueno, al final fuimos a Finlandia, presentamos esto, conocimos gente importantísima en el medio y conocimos gente de nuestra edad. Yo tenía 20 y tantos, 24 por ahí, haciendo esto en sus países, ¿no? Entonces, no, yo tengo una consultora de diseño de servicios en Italia, yo tengo una consultora de diseño de servicios en Suiza, pues yo podría tener una consultora de diseño de servicios en Colombia. Y volvimos a Colombia y con Lina, la otra estudiante, empezamos una empresa que no es Áptica, empezamos otra. Y se llamaba Intangible. Yo creo que es un gran nombre. ¿Y por qué? Porque diseñamos intangibles cuando uno diseña servicios. Y empezamos a trabajar juntas. Y entonces ahí hay un tema de emprendimiento que a ti nunca te enseñan. Pues claro, yo estudié Derecho y Diseño. O sea, ninguna de las dos vi clases de emprendimiento. Pero ese tema de las sociedades, ¿no? Y como abogado, ¿qué es lo primero que uno tiende a hacer? Firmemos. ¿Y cuál es tu aporte? Y, ¿sí? Pero eso es como... No sé cómo decirlo. Eso es como un romance, ¿sabes? Es como... Me gusta lo que haces, a mí también me gusta lo que haces, tenemos una afinidad intelectual, pues tengamos un hijo que sea una empresa. Y Lina y yo nos entendíamos muy bien, ¿sabes? Esa gente como que habla y uno dice, uy, yo estaba pensando lo mismo. Así me pasaba con ella. Empezamos a trabajar. ¿De dónde sacamos clientes? Pues nuestro primer cliente es una historia muy bonita porque ya tenía un contacto muy cercano en un hotel. Y nos llamaron para hacer una tarjeta de Navidad. Claramente eso no es diseño de servicios, eso es diseño gráfico, que no está mal, pero no era lo que queríamos hacer. Era esta visión holística de toda la experiencia, pues apuntada a una tarjeta de Navidad no lo íbamos a lograr. Pero yo dije, es un hotel, o sea, ¿cómo le vas a decir que no a un hotel? Es la puerta de entrada. Y eso es algo que siento que sí me ha caracterizado un poco en el mundo del emprendimiento y es, yo no le digo que no a nada, si le digo, vamos a hacerlo así, démosle la vuelta de esta manera, ¿qué tal si es por acá? ¿Qué tal si la muestra no es así de grande? ¿Qué tal si no lo hacemos a nivel nacional? Y así vamos viendo cómo salen las cosas. Hicimos la tarjeta que nos pidieron, que era una cosa súper sencilla, una tarjetita tranqui, pero yo le dije a Lina, vamos y demos la milla extra, diseñemos una experiencia alrededor de la tarjeta. Entonces hicimos la que nos pidieron, pero hicimos otra que era tridimensional y tú la abrías y adentro había un chocolate y había unas pistas para encontrar más chocolates, o sea, diseñamos como todas unas cositas adicionales. Tanto así que nos llamó el gerente del operador hotelero. Entonces la gerente del hotel nos dice, oigan, las está llamando Juan Carlos, vayan. Y nosotros, y ella asustada, ¿no? Y yo, ¿qué pasó? Y llegamos dos niñas con maletica rosada, literal. ¿Y ustedes quiénes son? Nosotras fuimos las que diseñamos la tarjeta del chocolate. Eso está muy chévere. Y nosotras, hoy en día Juan Carlos Galindo es mi cliente también. Trabajo con él como para 3 hoteles. Pero en su momento él me decía, yo no entiendo ustedes qué hacen, pero eso suena chévere. Y yo quiero que empecemos a trabajar. Entonces empezamos a trabajar con el Bogotel, el BOG Hotel, que fue un hotel famosísimo en su momento, y con el Holiday Inn Express de la 93, para diseñarle el servicio. 2 niñitas de 24 años. Y yo siempre he dicho a Juan Carlos que si yo hubiera tenido otra vez la oportunidad de trabajar con esos hoteles ya más grande, con la experiencia que tengo ahorita, lo que haríamos. Pero no importa, tú siempre necesitas un primer cliente. Y él fue mi primer cliente. Y con Lina, ¿qué pasó? Una persona brillante, a la que admiro profundamente intelectualmente, pero yo creo que en ese momento no estábamos hechas para ser socias. Yo era bravísima y testaruda y muy intensa. Entonces yo quería trabajar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, festivos, Navidad, 31 de diciembre, a toda hora. Y ella era un humano normal que pues quería tener vida, tener novio y salir al gimnasio. Entonces un día me dijo, mira, no te soporto más, o sea, Angélica, vive. Y yo sentía como que la vida era muy corta para vivir, yo quería emprender. Entonces ahora miro hacia atrás y le agradezco infinitamente a Lina
que me haya acompañado ese primer año, ese primer champuzón. Siento que hacerlo junto en equipo es más fácil que hacerlo solo. O sea, tenía alguien con quien tener las conversaciones difíciles. Pero también le agradezco mucho que ella misma haya visto como de pronto no estábamos hechas para ser socias en ese momento. Yo por el miedo al fracaso jamás lo hubiera visto como una opción cerrar esa relación. Ella sí, muy valiente me pareció. Y de hecho con Lina duramos sin hablarnos 5 años. Desde ese momento hasta el año pasado que nos encontramos en Dublín en un congreso de diseño de servicios donde ella iba a presentar y yo iba a representar a Colombia como parte de la red de diseño de servicios y fue espectacular. Nos encontramos en el aeropuerto. Yo no te puedo explicar cómo, medio bruja que soy, pero yo llegué al aeropuerto de Bogotá y dije, yo me encontré con esta vieja en la sala de espera. Y mi esposo me decía, ¿estás chiflada? Y yo, que me la voy a encontrar. Oye, llegué y ahí estaba sentadita. Y 5 años, te juro, sin vernos. Después de estar 2 años juntas todo el tiempo, haciendo el paper, haciendo esto, montando la primera empresa, Y llego, la veo ahí sentadita y no te puedo explicar las ganas de abrazarlas que sentí. Y ella igual, se paró y las dos así abrazadas eternamente. Ella iba con otra persona y el señor no sabía qué hacer. O sea, era como, estas dos seres, ¿qué les pasa? Entonces, es una persona que de pronto no hace parte de mi emprendimiento actual, pero sí hizo parte de mi primer emprendimiento que me dio como el empujón para poder llegar a lo que es Áptica hoy en día. Entonces, en conclusión, se liquida esa sociedad. Pero espera, porque antes de que la liquides y pasemos a Áptica, hay dos temas que quiero preguntarte, porque creo que es aquí, digamos, donde uno marca la diferencia. Digamos, yo tuve mi primera sociedad con un grupo de socios y fracasó, digamos, de cierta manera. Y en gran parte era porque no nos veíamos en el mismo nivel, ¿sí? Ellos eran socios inversionistas y yo era el que trabajaba y bueno, digamos que cuando uno está emprendiendo necesita de las dos, pero al principio, sobre todo al principio, se necesita más de los que están dispuestos a trabajar. Entonces, la pregunta, digamos, que te quiero hacer es, ¿aprendiste en ese momento la necesidad también de descansar o te tomó más tiempo? Muy bien. Aprendí en ese momento que... el fin no justifica los medios. Okay. Que yo sí era un poquito brusca para hablar, ¿sí? Que era como muy apasionada y que a veces eso pues puede abrumar a las personas, ¿sí? Aprendí que se vale fracasar, ¿sabes? Como que completamente válido. Como que yo venía de este entrenamiento constante de, bueno, hago una carrera, bueno, hago otra carrera, bueno, monto una empresa, bueno, es exitosa, bueno. Y, oye, no, la empresa fracasó. Y me acuerdo que me senté con mis amigas de derecho, ya todas en su siguiente nivel de firma super pro, y yo decirles a ellas, hola, soy una fracasada. ¿Te acuerdan que pues hice estas 2 carreras y ahora monté una empresa? Pues la empresa dejó de existir. O sea, tener esas conversaciones era muy difícil. Yo me acuerdo, hay otra amiga que se llama Eliana, que yo la llamaba llorando, como soy una perdedora. O sea, no pude mantener una sociedad, no pude mantener la primera empresa. Y de hecho, cuando se acaba lo de Lina, además que trabajamos en la casa de ella, en un espacio que nos abrieron, literal, yo me tuve que ir de su casa con una cajita de cartón así como en las películas gringas. Entonces yo empacando mis cositas y llegué a mi casa y fui al otro día a Home Center y compré una mesa cualquiera para armar un escritorio en mi estudio. Y yo tengo un perro que se llama Botas, es un Golden Retriever, y éramos Botas y yo jugando a la empresa, como bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Entonces aprendí también a manejar el fracaso, pues no perfectamente, pero al menos aprendí que se vale tener fracasos y que se vale hablarlos. Y yo siento que para mis papás también fue muy duro verme mal. O sea, yo estaba muy triste. Lo primero que me dijeron es, bueno, pero tú eres abogada. O sea, ya, a mandar hojas de vida, a ser abogada. Tu papá vio la oportunidad para... Hijo, aquí fue. Recuperé a mi niña abogada. Voy a llevar la Constitución de Colombia, que algún día la apoyó en su colegio, y la voy a volver a convencer. Pero no, sí aprendí cosas. Obviamente, no todo, y miro hacia atrás y digo, pucha, ni así. Pero yo siento que los fracasos sí te definen. Y de hecho, los grandes inversores tienden a no invertir en emprendedores que no han fracasado. Porque necesitan que haya experiencia negativa detrás, manejo del fracaso, resiliencia, capacidad de volverse a parar. ¿Qué me enseñó también eso? Que si por alguna razón Áptica quiebra hoy, pues yo me puedo volver a parar. Entonces, eso también es lindo. Uno pierde cierto grado de miedo, ¿no? Exacto, sí. O sea, yo me acuerdo en mi peor momento, digamos que mis ingresos eran iguales a mis costos, digamos, fijos. Entonces, no podía
salir a tomarme Una cerveza, sí. una cerveza. No podía, no tenía con qué. Yo me acuerdo que yo miraba la cuenta y yo decía, está en cero. Y se me salían las lágrimas, pero decía, esto es lo que quiero hacer y vamos para adelante. Y ese momento de ese aprendizaje, digamos que lo llevo conmigo desde hace mucho tiempo porque eso te enseña humildad y te enseña, ok, este fue, digamos, como el punto más bajo, pero no, eso no es, digamos, el lugar en donde me voy a quedar. Sí. Pero la otra cosa, antes de que pasemos a la parte de áptica que quiero ahondar, suena como si tu socia fuera la que tenía la capacidad de tener conversaciones difíciles. Sí. ¿En qué momento empezaste a ver que eso era algo? Porque ya hemos hablado de que, digamos, eras muy brusca y X, Y, Z, pero el tema de conversaciones difíciles, ¿en qué momento empezaste a reflexionar y decir como, bueno, de pronto esto es algo que Lina sabe hacer mejor que yo? Ahí, o sea, yo sí tuve un proceso de retrospectiva. De hecho, fui al psicólogo porque Lina y yo éramos amigas y además éramos socias. Y yo tenía todo este tema del fracaso detrás, como no puedes fracasar, le has generado muchos gastos a tus papás ya, tienes que empezar a producir, ya por fin estabas despegando, no pasó. Entonces fui a un psicólogo que me enseñó a separar las situaciones. Entonces me decía, bueno, primero tu situación con Lina como amigas es una cosa. Segundo, la situación legal como socias es otra cosa. Tienes que separarlo. Ahora, ¿qué aprendiste de esto? Y como toda la reflexión alrededor de la situación. Y ahí, digamos que sí hubo muchas conversaciones difíciles con la psicóloga, que me decía como, esto va más allá de tu empresa, eso tiene que ver con Angélica Flechas como individuo que tiene que exponerse a situaciones y no las sabe manejar. Entonces, cómo decir lo que no te gusta sin herir, cómo no dejarte llevar por estas ganas de hacer, porque no todo vale, ¿sí? Pues tampoco es que yo fuera un monstruo, ¿no? Pero pues sí era bravita. Y yo miro hacia atrás y digo, Lina, ¿cómo se aguantó? O sea, como que verdad, qué cansona era yo. Pero en realidad yo creo que es algo que uno sigue trabajando y sigue aprendiendo. Hoy en día en Áptica, todos los días hay que tener conversaciones difíciles. Con los clientes cuando se están pasando la raya y piden más de lo que está en el contrato. Con los aptiqueños, las personas que trabajan conmigo, cuando, no sé, están haciendo su trabajo pero no al 100% y uno tiene que jalar las orejas para saber qué es lo que está pasando, ¿sí? Con el contador que se pone muy cansón con la plata y le digo, no, esa no es la cultura de Áptica. Hay que tener conversaciones difíciles todo el tiempo, pero lo importante es que no las veas como conversaciones difíciles, sino como conversaciones importantes que tienes que tener y aprender a manejar. Y cada momento de la vida tiene su proceso de evolución. Literal. Y vas aprendiendo constantemente. Sí. Bueno, Angélica, Áptica. Entonces, llegas en este momento de crisis y ¿cómo te subes al ruedo otra vez? Bueno, entonces yo en mi casa con mi perro, los dos, pensando qué hacíamos. Y un día me llama Natalia Gudelo, esta profesora que te digo que muy importante para mí, y me dice, Angélica, hay un cliente que es del sector farma, que necesita a alguien que le ayude con unos talleres sobre información que ellos recolectaron sobre médicos. Ellos quieren sacarle provecho y sacar insights, que son estos hallazgos profundos de por qué la gente dice lo que dice, hace lo que hace. Entonces, ¿tú te le medirías a hacer un taller de eso? Yo, obvio, de una. Ni siquiera sabía cómo hacer esa propuesta. Y yo, bueno, digamos que hacemos esto y se hace así. Pienso en Richard Branson. Di que sí primero y después descubres cómo lo haces. Literal. Bueno, hice mi propuesta, cobré como una boba. O sea, yo me acuerdo lo que cobré, era muy poquita plata. Pero bueno, no importa. Mandé esa propuesta y como al día me llamaron, Angélica, ven, no sé qué. Yo antes andaba siempre con una maleta rosada, era rosada. O sea, así me la regalaron, ¿qué hacemos? Entonces yo me veía muy chiquita. Me acuerdo que llegué y todos como, ¿tú eres Angélica? Y yo, sí. Entonces, bueno, ¿y entonces qué haríamos? Y yo, no, pues vamos a hacer un customer journey de la experiencia de un médico, desde que decide estudiar medicina hasta que se gradúa, todos los retos, porque querían trabajar era con los médicos, los fellows, los que están como en proceso de aprendizaje en la especialidad, en lo que ellos querían trabajar. Y ahí vamos a encontrar unas oportunidades de innovación y vamos a hacer unas sesiones de creatividad. Y yo hablé como con mucha fluidez, nuevamente, como mi habilidad de abogada me lo da, y me dijeron que sí, y yo, ¡wash! Mi primer cliente ya como solita, ¿no? Ya no en la sociedad intangible, sino Angélica, porque todavía Áptica como marca no existía. Y hice ese primer taller, me acuerdo perfecto, era en el Nogal,
en nuestras metodologías toca usar paredes y pegar cosas en las paredes, y pues en el Nogal tú no puedes tocar una pared, ni loco. Y hay un montón de cuadros de 1800 que por nada del mundo puedes bajar, y yo sí llegué como una primi para, bueno, bájenme esos cuadros. Y entonces los señores de como del área de staff del Nogal eran como, no se puede. Y yo como que no, claro que sí. Porque yo soy así, como temeraria, ¿no? Como, ay, pues es un cuadro, bajémoslo. Casi los echan, o sea, muy grave. Pero yo siento que todo eso le pareció interesante a la gente de la farmacéutica. Es como, esta china, de verdad, pues hace sus cosas con ganas, tiene un discurso claro. Tanto así que me empezaron a llamar de otros medicamentos de la misma farmacéutica, y logré hacer unos 6 talleres en 2 meses, que eso fue muy bueno, pero yo seguía sola. Entonces un día me fui de fiesta, y en la fiesta me encontré con un compañero mío de diseño. Muy bueno, muy talentoso, diseñador más del área de comunicación en su momento cuando estudiamos juntos. Y, o sea, muy gráfico. Y me lo encontré en la fiesta y él, bueno, ¿y tú en qué estás? Y no sé qué. Y yo, no, pues pasó esto, fracasó la empresa, volví a empezar, estoy trabajando ahorita mucho con una farmacéutica y pues estoy sola. Y él, yo estoy buscando trabajo. Y yo, pues viene a trabajar conmigo. Y él, bueno, de una. Lo contraté. ¿Tu primer empleado? Mi primer empleado. Sin empresa. Oscar Rodríguez, persona muy linda en mi historia. Lo quiero muchísimo. Creyó en mi empresa cuando yo no era nadie. Y eso es importante. Uno a veces tiene una visión de que uno es el que escoge a la gente que trabaja con uno. No, la gente también escoge la compañía en la que quiere trabajar. Es una decisión mutua, doble, en doble vía, ¿sí? Y él escogió Áptica cuando no era nada. Ahora, yo no podía llevarme a Oscar a trabajar a mi casa. Entonces, por cosas de la vida, nuevamente el destino, un amigo, Facebook publicó alguna cosa como, me voy a Barcelona, amigos, los quiero. Y yo, ¿para dónde se va? ¿Qué va a hacer? No, me voy. El único rollo que tengo ahorita es que tengo una oficina que no tengo a quién dejársela, y yo, dámela a mí. Valía 500,000 pesos del arriendo porque no era una oficina, era un cubículo dentro de una oficina. Y ahí trabajamos Oscar y yo embutiditos en 2 mesitas. Los 500,000 pesos incluían agua, luz, teléfono, limpieza. O sea, todo. Todo. Compartía espacio con otras personas, entonces había ingenieros, arquitectos, diseñadores de interiores. Una versión rudimentaria de un WeWork hoy en día. Literal, era un WeWork, pero en un apartamento. Claro. De hecho, el otro día pasé por ahí y ahí está todavía igualito. Muy lindo el espacio, o sea, como que me acuerdo de eso con mucho cariño. Y empezamos a trabajar con Oscar, y en ese proceso me dice de la farmacéutica como, oye, tú te le medirías a hacer investigación de pacientes, porque es que en Chicago, que es donde queda el HQ de la farmacéutica, están trabajando con IDEO. IDEO es esta compañía gigante de innovación que todos los diseñadores hemos seguido como estudiantes. Entonces, pues estamos buscando como el IDEO de Colombia. Y tú podrías ser. Y yo, sí, yo creo que yo podría ser el IDEO de Colombia. Y entonces, y se te sale una lágrima de la felicidad ahí. Y entonces me dice, sí, pero la única forma de que te contratemos es que tengas en tu equipo antropólogos. Y yo, obvio, yo tengo antropólogos. Facebook, hola, busco antropólogos. Entonces apareció una persona que se llama Silvia Marín, que estudió en mi colegio, entonces por eso éramos como en la misma red. Y ella me dice, no, pues yo me le puedo medir de una. Y entró a trabajar conmigo. Una persona también importantísima en la historia de Áptica, me ayudó como a estructurar nuestro proceso de investigación muy bien, a diseñar protocolos de investigación, cómo hacerlo. Y empezamos a trabajar estos proyectos con estos pacientes. Fue el primer proyecto con pacientes que hicimos, y de ahí en adelante salieron muchísimos. Ahí empieza mi relación con el mundo de la salud. Y pues ya hoy en día, después de 5 años, pues ya no trabajamos solo con una farmacéutica, trabajamos como con 5. Hemos hecho cosas para esta primera, que para mí es muy importante, a nivel Latinoamérica. Estuvimos formando gente, bueno, es espectacular. Y ahí poco a poco fue creciendo Áptica, llegaron otro tipo de clientes. Entonces, personas claves en mi vida también, un profesor que se llama Rafael Vesga. Rafael Vesga es profesor de innovación y de emprendimiento en la Facultad de Administración de la Universidad de los Andes. Y él siempre le pareció muy poderoso el rol del diseño, que eso ahora es evidente, ¿no? Todo el mundo habla, el diseñador. Pero hace 5 años nadie decía, Dios mío, que mi hijo salga diseñador, por favor, ¿sabes? Era como que sea ingeniero, que sea médico, que sea abogado, pero diseñador no, porque de pronto se va a morir de hambre, como mi papá lo pensó en su momento. Rafael, del mundo del negocio y demás, creía mucho en el diseño, muy cercano a Natalia Gudelo. Y Rafael se volvió un poquito el padrino de Áptica. Entonces, cada vez que yo tenía un rollo empresarial, no sé cómo decirle esto al cliente, el cliente me está pidiendo exclusividad, pero no debería. ¿Cómo lo manejo? Porque como yo nunca trabajé en el sector real, o sea, yo nunca tuve un jefe,
pues necesitaba hacerme como de un equipo de gente, como De un coach. Exacto, como un coach, y él ha sido mi coach en muchas cosas. Y en una de esas, un día me invita y me dice, bueno, tu historia de emprendimiento es muy bonita, ¿por qué no vienes y le cuentas a mis estudiantes de una clase de emprendimiento que estoy dictando en el MBA en los Andes? Entonces, pues me dijo, Angélica, pues esto es gratis, ¿no? Y yo, pues obvio, Rafael, o sea, yo todas esas oportunidades de ir y echar cuentos, para mí son una bendición. O sea, es un espacio donde gente que normalmente nunca me hubiera oído, me oye. Entonces, ¿por qué voy a cobrar? O sea, es espectacular tener esos espacios. Entonces fui y tenía en la audiencia pues un montón de gente que yo no sabía quién era, pero todos están haciendo un MBA en los Andes, entonces también pues hay cierto nivel, ¿no? Pues ponle que al otro día recibo un mensaje por LinkedIn muy raro. Entonces era como una persona, se llama Enrique Chavarría, diciéndome que un contacto de él quería conocerme por LinkedIn. Y yo, ¿por qué no me escribe el señor directamente? Qué raro. Yo, bueno, sí, dile que me hable. Entonces el otro me habló y era el director de canales electrónicos de Porvenir, diciéndome que había estado en mi charla del día anterior, que le había parecido buenísima y que él quería saber si yo podía ir y presentar este contenido con su jefe de Porvenir también, que era la gerente de clientes, que es un cargo bien importante en la compañía. Porvenir, pues es un fondo de pensiones para los que no son de Colombia. Bueno, el caso es que esa misma semana Rafael vuelve y me dice, oye, tu charla, un hit, muy chévere, muy divertida. ¿Por qué no organizamos otra charla? Pero esa sí es con pregrado, o sea, son niños chiquitos. Y yo, obvio, vamos a pregrado a echar el cuento. Entonces fui, conté la historia y en la audiencia estaba la hija de la gerente de clientes de Porvenir. ¿Por qué? Porque la vida es muy bonita. Entonces esta chiquita va a su casa y le dice, mamá, esta vieja, esta empresa, mira tan chévere. Entonces Claudia Alzate dice, yo tengo que oír estas historias. Y entonces ya finalmente me cita, yo voy, cuento mi historia, voy con mi maleta rosada y entra su jefe, que era el vicepresidente de operaciones de Porvenir, y ya después vendría el presidente, que es Miguel Largacha, pero entra el vicepresidente de operaciones y dice, yo leí esto mucho en Harvard Business Review, cómo usamos metodologías de innovación para diseñar servicios para el cliente, yo quiero hacer esto en Porvenir. ¿Por qué no hacemos esto para toda la experiencia de la pensión obligatoria en Porvenir? Transformemos canales electrónicos, transformemos comunicaciones escritas, transformemos la experiencia en oficinas. Queremos esto, haznos una propuesta. Yo decía, ¿cómo voy a proponer esto? Es un proyecto muy grande a nivel nacional. En su momento eran 9 millones de afiliados los que uno podría impactar con el proyecto. Éramos una empresa de 4 personas. Tú tienes la capacidad para hacer yo, obvio. ¿Dónde va a sacar la gente? Dios mío, qué nervios. ¿Cómo hacer esa propuesta? Bueno, me acuerdo que me demoré una semana haciendo la propuesta, ¿no? Ahora ya las propuestas las sacamos en una hora, pero antes yo era una semana investigando y voy a preguntar esto y voy a hacer lo otro. Y esa línea delgada entre qué incluyo en la propuesta, qué no incluyo, el precio. Esa típica frase, se cobra según, yo nunca he sido así. O sea, me parece que uno cobra lo que vale, ¿sabes? Y a veces me ha pasado que yo comparo mis precios con otras multinacionales, que pues Aptica está en proceso de convertirse en una, pero en su momento me ha tocado licitar contra Ernst Young, contra Price, contra BCG, y uno dice, pues obviamente esa gente cobra 9 veces lo que yo cobro, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene unos overheads y unos HQs muy locos a los que les tiene que reportar, pero pues también yo decía, ¿cómo cobrar? Y no solo cómo cobrar, cómo negociar, porque en ese tipo de organizaciones tú haces como la venta de contenido a tu cliente, que en este caso pues era el área de clientes. Pero la negociación financiera es con Osquitar, el de negociación. Y se llama Oscar de verdad. Yo me lo encuentro por ahí, yo, Oscar, mi primer negociador de la vida. Es un señor con unas habilidades de conversación. Y entonces me decía, ¿pero por qué tiene que hacer su trabajo de campo en Cali? Y Cali es, bueno. Entonces yo no, pues porque toca ir a las diferentes ciudades y se tiene que ir en avión, no se puede ir en bus. Y yo, pero señor, no me puedo ir en bus porque es mucho tiempo el consultor. Entonces al final le sale una por la otra, porque son horas de consultor. No, yo no tengo 1,000 pesos, tengo 5. Y yo, pero señor, no me está dando ni siquiera el 50%. No se puede. Entonces, ¿cómo te preparas para ese tipo de cosas? Eso tampoco te lo enseñan, ni en Derecho ni en Diseño, y yo creo que tampoco en Administración si hubiera estudiado esa carrera. No, y yo creo que una de las grandes cosas que a uno no le enseñan cuando va a emprender es cuándo pararse de la mesa. Literal, es verdad. De eso no, a ti nadie te dice, y eso lo aprendes de ensayo y error. Haciéndolo, es verdad. Y yo creo que ese es uno de los grandes temas que yo he visto con muchos emprendedores, que por esta actitud de sí, vamos, y se meten a un negocio que pierden plata. Sí, que no saben manejar. Y que día a día pierden más plata. Y es simplemente porque no supieron cuándo
decir, ya hasta aquí llego yo y me paro y muchas gracias, Angélica, fue muy bonito, pero de aquí no más. De acuerdo. Pero la experiencia te lo da. Literal. La vida te enseñará de eso. Entonces, nada, como que logramos la negociación, hicimos un proyecto muy bonito, tocamos varios indicadores. Pero espera, ahí, porque haces un salto importante en ese proyecto. Gente. Ah, bueno. ¿Y cómo seleccionas gente para crecimiento rápido? O sea, porque los primeros, ok, la fiesta, el segundo Facebook, eso no es escalable. Sí. ¿Cómo pensaste tu proceso de seleccionar gente y cómo mantienes esta gente, ¿cómo es que se llaman? Aptiqueños. Aptiqueños, motivados. Bien, bueno, hablemos de ese tema que es un tema muy importante. Claro, ahorita yo cuento esto y suena divino y todos nos cogemos de las manitas y brincamos por la pradera, pero yo no sabía ser jefe, ¿sabes? O sea, al principio no sabía ser socia y después ya no sabía ser jefe. Antes de que llegara Porvenir, que ya estamos muy en el mundo de salud, éramos un equipo como de 6 personas, 7, que para mí ya era un jurgo de gente, ¿no? Y mi papá, ya no contrates más, por favor, Angélica, no contrates más. Bueno. Y yo a quién contrataba, a mis amigos, o sea, la gente que había estudiado conmigo diseño, que era buena y que se le medían a trabajar en esta cosa, ¿no? Y uno de ellos, se llama Juan Alzate, me dice, oiga, nos tomamos un café esta tarde. Y yo, bueno, de una. Y entonces fuimos y yo, ¿qué pasó? Me dijo, oiga, es que todo el mundo quiere renunciar. Y yo, ¿qué? ¿Cómo así? Me dijo, sí, es que usted nunca está acá, no saben a quién le están aprendiendo porque nadie les enseña, porque su obsesión es como vender. Entonces, como usted está buscando a los clientes, nadie los está formando. O igual usted espera que ellos sean súper dotados y sepan exactamente lo que usted quiere que ellos hagan, pero usted tampoco les dice cómo se hace. Entonces, pues la gente está como aburrida. Y yo, pues con toda la razón. Bienvenida al mundo millennial. Literal. Y entonces yo dije, ¿qué voy a hacer? Porque nadie me decía nada a mí, ¿no? Entonces, que el salario, que el contrato, que el plan de desarrollo. Y yo, ¿qué es un plan de desarrollo? O sea, yo como nunca he estado en una empresa, pues no tengo ni idea. Y entonces entré en una crisis absoluta. Y de hecho, una conocida tuya que se llama Lina Trujillo, yo estaba muy mal. Y Lina es psicóloga. Entonces, Lina es prima de mi esposo. Entonces estábamos en un almuerzo familiar y yo llegaba a llorar a todo lado. Será que muy bien presada para casar porque nadie quiere trabajar conmigo. Entonces, Lina, bueno, ya deja llorar, mira, te paso este contacto. Y me pasó el contacto de una persona que se llama Ana María Jiménez. Ana María Jiménez, para mí, es como una madrina de las personas. Anita fue la que me ayudó a mí a montar toda mi estructura organizacional, definir perfiles de cargo, definir como la estructura de hacer planes de desarrollo, cómo medir a la gente. Se convirtió en una figura donde se pueden tener conversaciones, porque a veces uno no todo lo puede hablar con el jefe, a veces uno necesita apoyo de alguien para saber cómo hablarlo con el jefe. Entonces, yo me acuerdo la primera vez que hablé con Ana María, yo creo que estuvimos juntas 2 horas, yo hablé 2 horas y mientras lloraba y hablaba, como que yo creo que ella dijo, me estoy metiendo con una vieja muy demente. Pero eso fue hace ya 4 años por ahí y acá estamos, seguimos. Ana María sigue siendo mi outsourcing en recursos humanos y con ella es que hacemos los procesos de selección. Ana María se ha vuelto un actor súper importante y en ese proceso, que incluso le pusimos un nombre y todo, el proceso Fénix, y así nos referimos, Fénix, porque siento que Aptica renació. ¿Qué pasó en Fénix? En Fénix yo descubrí que el foco de Aptica no son los clientes, que el foco de Aptica no es la metodología, que el foco de Aptica no es el portafolio de productos de Aptica, sino que el foco de Aptica son los consultores que trabajan conmigo. Porque yo trabajo en la industria de servicios, no solamente porque diseño servicios, sino porque yo ofrezco un servicio. Y uno de los puntos de contacto del servicio son las personas. Y si la gente no está feliz donde trabaja, pues no va a estar feliz haciendo lo que hacen y demostrándole a sus clientes lo que hacen. Dame un ejemplo de eso, de los aptiqueños. ¿Cómo se mantienen ellos motivados? Bien, entonces te voy a contar la historia de una persona que lleva conmigo desde que... Te voy a contar la historia de 2 personas que están conmigo desde que Aptica nació. La primera se llama Daniel Pinilla. Daniel es diseñador. Inicialmente tenía un enfoque muy grande en comunicación, pero ahorita Daniel es director estratégico y tiene gente a cargo y demás. Daniel, cuando llegó, yo creo que él llegó por un trabajo temporal en su cabeza. O sea, vengo, le ayudo a esta señora a diseñar estas cosas y me voy. Pero de repente empezó a salir más trabajo y más trabajo. Y yo, Daniel, te le mides y él, bueno, de una.
él nunca ha tenido trabajo, entonces él tampoco sabía qué era tener un jefe. Y en una de esas tuvimos un cliente, otra farmacéutica, y estábamos diseñando para ellos un documento que se llaman ayudas visuales, que son las herramientas gráficas que usa el área comercial para presentarle a los médicos el contenido. Y nosotros diseñamos eso, pero diseñamos todo el discurso y toda la experiencia y cómo se entrega la información y qué tal si no hay ayuda visual, qué tal si es un video, qué tal si no hay visita. O sea, cómo rediseñamos e innovamos en eso. Y Daniel, pues él me dijo, no, yo sé hacer esas piezas, eso es un proceso de diseño, sobre todo editorial se llama. Y pues yo confié en él y le entregué el proyecto y le entregué el cliente y chao, me fui. A vender. A vender, porque si no hay clientes, pues no hay trabajo para Daniel cuando él termine la ayuda visual. Y entonces Daniel hizo su ayuda visual y pues yo que veía que estaba bien bonita la ayuda visual. Yo, bueno, Daniel lo está haciendo bien, me gusta, bien. Y en una de esas recibo una llamada de mi cliente, furiosa, muy brava. Y me dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y ella muy mal. O sea, cuando uno pregunta cómo estás y el otro responde muy mal, es porque no está muy mal. O sea, te quiere asesinar, ¿sí? Ya hay un señor con una moto y una metralleta al frente de tu oficina, o sea. Y yo, ¿qué pasó? Cuéntame. Pues que ustedes hicieron esto terrible y ya se imprimieron y están casi ya a nivel nacional. Hay muchos errores y yo, claro, yo no revisé una coma porque yo confío en Daniel. Entonces, ¿de quién es la culpa? De Daniel, ¿no? Entonces yo furiosa fui a la oficina. Daniel, acaba de pasar esto, me llamaron y me dijeron no sé qué. Y él, pues, usted no me dijo cómo era. Y entonces, bla, y manoteamos. Obviamente no es el tipo de conversación que uno tiene con un empleado. Obviamente no. Menos manotear. Así, y bueno, puros berrinchosos. ¿Qué hicimos? Eso fueron por una semana entera trasnochando. ¿Qué pasó? Que Áptica tuvo que volver y pagar la impresión de las ayudas visuales, que me acuerdo perfecto del monto, o sea, eran 4 millones de pesos colombianos, que ahorita igual es mucha plata, pero en ese momento cuando tú estás empezando es muchísima una hectárea de dinero, o sea, son bolsas de dinero de MacPato, ¿sí? Sí, claro. Y yo tengo que sacar 4 millones de pesos para pagar estas impresiones y yo dónde voy a sacar esa plata, pero algo que en mi corazón hubo, y gracias a Dios, mira, tuve una inteligencia que no sé de dónde la saqué y esa plata no se la puedo cobrar a Daniel. Menos mal, lo supe en el fondo de mi corazón. Que cualquier otra persona hubiera dicho, y Daniel lo paga. Porque yo decía, yo creo que tengo algo de responsabilidad en esto. Creo, por favor, Angélica, es todo tu culpa. O sea, contratas un personal, no lo entrenas. Asumes que él sabe lo que tiene que hacer. Nunca estás metida en el proceso para entregarle al cliente. Eres una irresponsable. Y es que ser jefe no es hacer el trabajo, sino es guiar el trabajo de otro. Y yo ni hice el trabajo ni guié el trabajo del otro. Fui una pésima jefe. Daniel, perdón, de verdad. Y tuvimos un proceso los dos muy fuerte. Daniel incluso estuvo en un proceso de coaching aparte en estos grupos a veces en los que uno puede aplicar. Y él volvió un día y me dijo, tenemos que hablar porque tú y yo nos dijimos cosas muy feas. Y maduramos mucho, él como integrante del equipo, yo como líder del equipo. Y hoy en día tenemos una relación espectacular. Tanto así que un día me dijo, mira, yo trabajo mucho en comunicación en Áptica, pero ya me estoy cansando. ¿Qué más podemos hacer? Y eso se conecta con una cosa que pasó con el proceso de Fénix. Cuando pasó Fénix, una de las personas a las que acudí fue Rafael Vesca. Entonces le dije, oiga, es que la gente me odia, ¿cómo hacemos? Entonces él, no, pues Angélica, es que a uno le enseñan que cuando uno monta una empresa, la obsesión inicial es ¿qué voy a vender? La segunda obsesión es cómo lo voy a vender y a quién se lo voy a vender. Y la última por allá es cómo voy a permitir que la operación exista. Y cuando trabajas en diseño, en el mundo de servicios, pues la operación existe porque hay gente, ¿no? Entonces, de pronto acabas de descubrir que lo más importante en tu vida es la gente y nunca lo habías visto. Y me recomendó un libro. El libro se llama The Alliance. El libro es del fundador de LinkedIn. Y el libro lo que dice es que uno no tiene empleados, sino que uno tiene aliados. Sí. ¿Y en qué consiste ese tema? Pues que así como en cualquier alianza, tú tienes que entender cuáles son los objetivos de la vida de alguien, cuáles son los tuyos y cómo estos dos se entrelazan en algún momento y pueden estar juntos. Pero también pasa que a veces tus objetivos ya no se entrelazan con los míos. Y vale decir adiós. ¿Qué apareció? Que creé un formatito que se llama Carta Blanca. Es un ejercicio que yo hago con todas las personas cuando ya llevan como 6 meses conmigo. Y la idea es preguntarles, bueno, hoy tú ¿dónde estás? En Áptica. Entonces me dicen, ¿cómo así? Pues acá sentado. No, pero ¿cómo estás? ¿Cómo en tu vida en Áptica? No, pues estoy haciendo estos proyectos, aprendiendo de esto. Bueno, ¿qué te tiene miedoso de lo que estás haciendo en Áptica? Pues que son muchas responsabilidades, que me toca trabajar con pacientes y es un tema sensible. Muy bien. Y después les pregunto, ¿en 1 año y medio te ves en Áptica? Entonces muchos me dicen, sí. Creo que ha habido un par que me dicen, no, porque me voy a hacer una maestría o lo que sea. Y después les pregunto, bueno, en 1 año y medio, ¿qué te ves haciendo en Áptica?
Y les hago una pregunta muy rara y les digo, invéntate tu cargo. ¿Qué vas a hacer en Aptica en un año? Entonces me dicen, no, pues voy a ser editor en jefe de no sé qué. O sea, se inventan el cargo. Y a partir de eso les pregunto, bueno, ¿y qué tendrías que hacer para llegar hasta allá? ¿Y qué tendría que hacer Aptica para llevarte hasta allá? Otra pregunta que les hago es, en tu vida personal, ¿que te ves haciendo algo diferente a lo que estás ahorita? ¿Te ves ya casado? ¿Te ves viviendo solo? ¿Te ves